Muy buenos días a todos. Primero de todo, presentarme. Mi nombre es Gonzalo Bartolomé y trabajo como Cloud Sales Specialist en Prodware. Daros las gracias también por asistir a este webinar que hemos titulado Automatización del cobro. Evita que la deuda ponga en riesgo tu negocio, en el que vamos a desgranar nuestra nueva aplicación Fast Collections para la gestión de la deuda. Bien, comenzamos, si os parece. Esta es con la agenda que hemos preparado para hoy. Primero haremos una breve presentación de compañía, de Prodware, y en concreto del departamento para pymes en el que yo trabajo, en el departamento Small and Medium Business. Posteriormente aterrizaremos la solución Fast Collections, que es la que nos ocupa hoy en el entorno de mercado pyme en España, que como sabéis somos una economía mayoritariamente pyme, con algunos datos y testimonios de clientes que ya trabajan con la solución. Después pasaremos a desgranar un poco a nivel teórico lo que es la solución, ¿vale? Pues qué ventajas nos aporta, qué facilidades y cuáles son sus principales funcionalidades. Y al final, pues la parte más importante o donde mejor yo creo que se va a ver la solución, que es haciendo una demo en directo de la aplicación. Al final, dejamos un turno, unos minutos para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? De cualquier manera, yo os invito a que las vayáis lanzando durante toda la sesión. Tenéis una barra de chat en la aplicación del webinar, con lo cual, pues, cualquier consulta o cualquier duda que os vaya surgiendo, por favor, sentiros libres de irlas lanzando y al final intentaremos responderlas. Si hay alguna cosa que se nos queda en el tintero, pues por supuesto, le damos solución después por correo, que os dejaré mis datos de contacto. Olvidaba comentaros que la sesión durará aproximadamente 30-35 minutos y posteriormente vendría ese turno de preguntas. Bien, pues si os parece, empezamos ya. Os comentaba con la presentación de compañía. Para aquellos que no nos conozcáis, en Prodware somos una multinacional francesa. En España contamos ya con 9 oficinas. Ahora os mostraré algunos datos de la filial española. Consultora tecnológica, integradora fundamentalmente de soluciones Microsoft. Trabajamos con toda la plataforma y en la casa hay ya más de 20 años de expertise en este tipo de soluciones, acompañando de la mano de la innovación a las empresas en la transformación digital. Con lo cual, siempre el foco en las soluciones de negocio, pero trabajamos todo el espectro y toda la plataforma de soluciones Microsoft. Bien, aquí en España, como os comentaba, tenemos 9 oficinas. La central desde la que os hablamos hoy está aquí en Madrid. Somos ya alrededor de 350 empleados y por encima de los 30 millones de facturación el año pasado. A nivel de grupo, tenemos presencia ya en 15 países, aunque, como os comentaba, la matriz nuestra está en Francia. Estamos, por lo tanto, a nivel Prodware Grupo cotizados en la bolsa francesa, ya por encima de los 175 millones de facturación y unos 1.300 empleados. Como veréis, fundamentalmente tenemos presencia en Europa y Norte de África principalmente. Viene aquí un poco en el sentido de que quedéis tranquilos de que hay sobrado expertise en la casa y de que estamos habituados a realizar proyectos en esta línea. Pues nos gusta recalcar varios reconocimientos, pero fundamentalmente el que nos otorgó Microsoft el año pasado en la conferencia de partners en Las Vegas, que nos catalogó como partner del año en España. Simplemente, pues, a modo de referencia para que veáis que vamos muy en la línea de Microsoft, trabajamos prácticamente en exclusiva con este fabricante y que, lógicamente, pues, hay experiencia sobrada en aplicaciones de negocio de Microsoft y en toda la plataforma cloud. Aquí nada, no me enrollo mucho más en cuanto a certificaciones, pero que veáis que tenemos prácticamente todas ellas Gold como proveedor e integrador de soluciones de Microsoft. Como último punto, permitidme compartiros la web de nuestro departamento, el departamento, como os comentaba, Pymes de Prodware o Small and Medium Business, en la cual podéis encontrar todas las soluciones similares en cuanto a enfoque como la que vamos a ver hoy, que es Fast Collections, ¿de acuerdo? En las cuales nos hemos basado en la tecnología cloud, en modelos software como servicio o SaaS, para optimizar la tecnología de Microsoft, acotar mucho los costes y hacer despliegues rápidos, muy adaptados al entorno PyME. Ahí vais a tener diferentes soluciones, casos de éxito y, por supuesto, nuestro contacto. Os invito a que la visitéis y cualquier duda a través de ese canal o del correo que os facilitaré, pues encantados de poderos ayudar. Bien, pues hechas las presentaciones, perdonadme el rollo, si os parece empezamos aterrizando la solución con, el contexto o entorno de mercado en la que la situamos. Seguramente os preguntaréis por qué Fast Collections. Es una pregunta bastante fácil de responder. Por desgracia, todas las empresas tenemos que lidiar con problemas de impagos, con deudas y pues al final hemos lanzado esta solución porque consideramos que es muy útil para todos. Todas las empresas les vendría bien tener
una aplicación de este tipo para poder gestionar el cobro de su deuda. Os comparto algunos datos en las columnas central, izquierda y derecha que así lo reflejan, ¿no? Que incluso este porcentaje de la izquierda me resulta corto, ¿no? El 60% de las pymes españolas están afectadas por morosidad comercial. Probablemente sea incluso mayor al día de hoy el porcentaje porque es el primer factor de desaparición o de quiebra de empresas en este segmento en nuestro país, en pymes, y calculamos que alrededor, con los datos que hemos extraído de diferentes estudios del INE y demás fuentes, que alrededor de 100.000 empresas aún incurren en impagos. Las otras dos columnas, al final, son citas, son frases de nuestros clientes que ya algunos están trabajando con la aplicación y en la que seguramente os veis reflejados, ¿no? Pues es muy complicado cumplir con mis pagos si realmente mis previsiones de ingreso pues no van alineadas, no consigo cumplirlas y no sé cuándo voy a recibir, ¿no? el dinero, mi revenue o los ingresos. Y la siguiente, nosotros con Fast Collections lo que buscamos es que os centréis en vuestro objetivo, en vuestro core de negocio, en lo que sabéis hacer y donde aportáis valor y facilitaros el resto de tareas que realmente no tiene que ser vuestro foco el perseguir a vuestros clientes para conseguir cobrar, ¿no? Esta es la idea de la solución que vamos a ver hoy, Fast Collections. Bien, pues avanzamos entonces, si os parece, y pasamos a desgranar teóricamente lo que es la solución. Vamos a ver sus ventajas y sus principales funcionalidades. Describimos, como os digo, el producto. ¿Qué buscábamos desde Broadware? ¿Qué queríamos hacer? Pues fundamentalmente sobre donde tenemos expertise, que es en el segmento PYME y, lógicamente, en la plataforma cloud de Microsoft, como os comentaba anteriormente, tener una solución que se integrara en ese entorno, ¿de acuerdo? Que pudiera ser sencilla de trabajar pues, con Office 365 y con demás aplicaciones de Microsoft. Lo que os comentaba, muy alineados con la estrategia en el sentido de ir sobre solución estándar, es decir, no evitar desarrollos, pero que sí que nos permita configurar la aplicación de manera que pues, podamos adaptarla a los procesos de gestión de cobro que en cada compañía, lógicamente, son diferentes, ¿no? ¿Qué hemos hecho a raíz de esas ganas que teníamos, ¿no? De lanzar esta solución? Pues no tenéis por qué saber o conocer qué es Power Apps, quizás algunos sí sepáis lo que es. Básicamente, en resumen y muy rápido para que os suene, es una de las patas de la Power Platform de Microsoft que básicamente, por decirlo muy rápido, lo que nos permite es generar aplicaciones de manera muy fácil y muy sencilla, ¿vale? Aplicaciones muy intuitivas de usar y que no necesitan de código de programación para realizarlas. Nos hemos apoyado en esta pata para pues, crear esos flujos de trabajo que, como os digo, son configurables, pero que entendemos que son válidos para la mayoría de pymes en España y, lógicamente, nos va a permitir, con dos roles que ahora vamos a ver y que ya hemos generado previamente, dos roles de acceso y de uso de la aplicación, controlar el uso que hacen nuestros agentes de cobro o nuestros empleados en esta línea. En definitiva, con Fast Collections, pues os vamos a permitir tener un seguimiento constante y proactivo de la deuda, como vamos a ver ahora a continuación en la demo. Vais a poder tener esa previsión de pagos y vais a ver que el despliegue es inmediato, es muy rápido y que la aplicación, por supuesto, es responsive. Estamos en un entorno digital y pues, se puede utilizar desde cualquier dispositivo móvil, tablet, por supuesto, sin ningún problema, cualquier sistema operativo. Bien, en cuanto a las principales funcionalidades, algunas ya las hemos mencionado. Por supuesto, hemos generado esa estructura, esa jerarquía con los roles diferenciados, que ahora los vamos a desgranar, creo, en la siguiente slide. Hemos creado o podemos crear, de acuerdo, en función de ese traslado de conocimiento que tiene que haber y que es necesario entre vosotros y Broadware de cara a adaptar esta solución a cómo estáis gestionando vosotros el cobro y la deuda a día de hoy o cómo lo queráis gestionar, si contratáis esta solución para iniciaros, digamos, en esta materia, ¿vale? Y, por supuesto, pues nos va a permitir, como vamos a ver a continuación, gestionar procesos de cobro de manera muy fácil y muy intuitiva y muy sencilla. Vamos a poder, por supuesto, negociar, enviarla para aprobación con esos dos roles que os comento que son agente de cobro y supervisor, que vemos en esta siguiente slide, ¿de acuerdo? Veis que indicamos 3 porque está en el roadmap de la solución incorporar el rol de top management, pero de momento aún no está disponible. Me centro en los dos que sí lo están y que además más atañen al segmento PYME en este caso, que son el agente de recobro, como os comentaba, y el responsable de collections o el supervisor. Vais a ver en la demo ahora cuando la iniciemos que tenemos 2 sesiones abiertas, una con cada rol, y vais a ver un poco las diferencias y cómo interactúan. Pero fundamentalmente, ¿qué hace la agente de recobro? La agente de recobro es la persona que está, digamos, en el campo, que está lidiando con los clientes, haciendo gestiones de cara a optimizar el cobro de deuda y a gestionar esas facturas pendientes, vencimientos, etcétera. Lo que va a poder hacer, lógicamente, es consultar información relevante sobre las cuentas que maneja o que gestiona, que tiene asignadas por el supervisor, de cara a optimizar esas gestiones que tiene que hacer día a día. Obviamente, los resultados de esas acciones generan negociaciones, se generan resultados que
puede tener que aprobar ese supervisor, ¿de acuerdo? Y podemos ver también el histórico, en manera que la información está centralizada y en poder de la empresa, pero no nos afecta si hay un cambio en la persona que se encarga de hacer esas gestiones porque la información está, como os digo, centralizada en la plataforma y en poder de la empresa. En cuanto a responsable, no me enrollo mucho más. Lógicamente, asigna las cuentas que tiene y las deudas que tiene que gestionar cada uno de sus agentes de cobro, de las personas de su equipo, aprueba o desaprueba o rechaza las negociaciones que le propone ese agente, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, ve agregada toda la información de ese equipo. Avanzamos. En esta slide me detengo porque es importante, como os decía anteriormente, que haya ese traslado de información entre vosotros y Prodware, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar a la hora de incorporar una solución de este tipo, idealmente Fast Collections, en procesos, ¿de acuerdo? Es posible que ya hagáis gestiones para el cobro, probablemente, ¿no? A día de hoy en vuestra compañía, es importante que eso lo aterricéis, lo llevéis al papel, lo tengáis pintado, lo interioricéis de cara a contarnos a nosotros cómo lo hacéis y qué cambios queréis que os suponga esta implantación de esta herramienta, ¿no? Pues me lo invento, a lo mejor una compañía pues establece unos plazos para considerar una factura como impagada, unos pasos que hay que dar, por ejemplo, que lo analice legal la factura primeramente por si está incorrecta y puede ser el motivo, me lo invento, pero cada compañía es un mundo en este sentido. Entonces, es importante que tengáis claro cómo gestionáis los procesos de cobro o, por ejemplo, el que veis a la derecha de no conformidad en vuestra compañía a la hora de trasladarlos a nosotros para que podamos configurar los flujos de trabajo que van por detrás de la herramienta automatizados y pues las necesidades que podáis tener a nivel de, digamos, de software, ¿no? Aunque lo que os digo, el enfoque es no hacer desarrollos y trabajar sobre la versión que vamos a ver hoy en la demo. Pero lo dicho, importante que tengáis claros esos procesos para contárnoslos y para que nosotros podamos amoldar la solución, la aplicación que hemos creado, Fast Collections, a vuestros diferentes casos. Bien, ¿qué necesito? Os preguntaréis para utilizar Fast Collections. Pues muy poquito, ¿de acuerdo? Veis dos escenarios. ¿Por qué? Hemos diferenciado. Si ya sois usuarios o clientes de la plataforma Dynamics 365, las soluciones de negocio de Microsoft, lógicamente incorporar los datos a la plataforma que está desarrollada sobre ese mismo entorno es más sencillo porque probablemente muchos de ellos ya estén, ¿no? Ya estén cargados ahí los contactos, las cuentas o incluso es posible que las cifras de deuda o las facturas pendientes. Pero no hay ningún problema si no lo sois. Es decir, la solución se puede contratar de manera aislada, de manera independiente y lo que hacemos es haceros llegar 3 plantillas, ¿de acuerdo? En formato Excel. Una para importar cuentas, otra para importar contactos, que van obviamente ligados a esas cuentas, y otra para importar la deuda, ¿de acuerdo? Entonces, con esas 3 plantillas o en el escenario de Dynamics, lo que hacemos es alimentar la plataforma, ¿vale? Esto es parte del proceso de desarrollar la configuración para vosotros, pues se podrá alimentar de manera semanal, bisemanal, como os venga mejor y según vuestro modelo, ¿de acuerdo? Pero nuestra idea es que tengáis una única suscripción en la cual va incluidas 2 sesiones, ¿de acuerdo? No deben ir en función de la complejidad vuestra, pero no deben superar las 2 sesiones para hacer esa carga, para ayudaros con el, digamos, despliegue inicial, ¿de acuerdo? Y posteriormente incluido también el soporte, ¿de acuerdo? Porque al principio pues lógicamente, o durante la vida de la aplicación, pues podéis tener esa necesidad. En esa suscripción está incluido todo, lo que es la licencia, la suscripción añade también el soporte, ¿de acuerdo? En un único pago y esas 2 sesiones que mencionábamos. Vale, perfecto. Pues no me enrollo mucho más, ¿vale? Vamos a la parte más interesante, yo creo, del webinar, que es ver la demo, ver cómo funciona, ver cómo se trabaja sobre ella y lo dicho, voy a avanzar la presentación a la parte de preguntas, ¿de acuerdo? Ya empezamos ahora mismo con la demo, me vais a permitir que salga y volveré sobre la presentación para responderlas que hayáis ido lanzando al final. Pues ya estáis viendo el panel principal de Fast Collections, ¿de acuerdo? Primero de todo voy a hacer una navegación sobre lo que vemos para que podamos entender qué tipo de aplicación es y voy a hacer un poco de hincapié en los roles, ¿de acuerdo? En los 2 roles diferentes que, como os decía, tengo 2 sesiones iniciadas. Vais a ver que además está optimizado en cualquier navegador porque aquí lo tengo abierto con Explorer y aquí con Chrome, ¿de acuerdo? Este es el rol de supervisor, como veis. Lo que os comento, os explico primero lo que es la pantalla, ¿de acuerdo? Los 2 roles para que entendamos bien los casos de uso, que es lo que hemos preparado para hoy y cómo creemos que mejor se entiende, ¿vale? Hemos preparado 3 casos de uso que vamos a simular ser un agente de cobro y en que vamos a ver cómo la aplicación nos ayuda a informar a la compañía de nuestras acciones y nos ayuda a tener toda la información y a trabajar de una manera muy, muy sencilla y ser más productivos. Bien, pues
como os comento, primero hacemos una revisión de la pantalla. Veis que accedo a través de navegador y en este caso estoy logado, bueno, aquí lo vemos, ¿vale? Como agente de recobro, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es otorgaros unas credenciales de usuario y una contraseña y nos logamos, ¿vale? Yo, para evitar perder ese tiempo, estoy ya logado, pero es muy sencillo. Simplemente lo que estáis acostumbrados, usuario, contraseña y entramos. ¿Veis? Los que seáis usuarios de Dynamics os sonará, ¿de acuerdo? Sonará la barra superior, horizontal, la conoceréis de entornos Microsoft seguramente. Y bueno, podéis ver que es importante el acceso al buscador, que podemos trabajar encontrando cualquier tipo de registro dentro de la herramienta, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer un ejemplo de una búsqueda y no nos otorga solo el resultado, sino registros relacionados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, contactos. Volvemos al panel de inicio y vais a ver que hay otros puntos también interesantes. Por un lado, el símbolo de más, que que nos va a permitir es crear un nuevo registro, ¿de acuerdo? Veis que además simplemente situando el puntero sobre cualquier campo nos explica para qué sirve. Es una solución muy sencilla y muy intuitiva. Y vamos a poder generar, como os decía, pues actividades, ya sea una cita que hemos tenido con un cliente, correo o llamada, o temas más relacionados con nuestro trabajo de agente de recobro, como un detalle de negociación o el pago de un vencimiento. Bien. Último, también común a todos los entornos de Microsoft y no por ello menos importante, el embudo, ¿vale? En el cual simplemente clicando veréis que se nos abre una nueva pestaña. Esto se utiliza para lo que es el reporting, para hacer extracciones de la plataforma. Si necesito ver cuántas cuentas tengo, cuántas actividades he hecho, me lo invento, ¿no? Pues al final la idea es que tengamos acceso a la información que se alimenta dentro de la plataforma. Perdonadme que está dando un poco, el efecto demo siempre aparece y en casa del herrero cuchillo de palo. Si no, mira, ya lo tenemos aquí. Voy a haceros un ejemplo muy rápido para que veáis. Por ejemplo, selecciono cuentas, buscamos resultado y como veis nos aparecen las cuentas que luego podríamos abrir en Excel si queremos hacer un análisis más detallado, lo que necesitéis. ¿Vale? No me entretengo más en este panel superior que os comento. Después, para terminar con la presentación del entorno, veis que en la parte izquierda de la pantalla tenemos un menú vertical, ¿de acuerdo? En el cual pues, tenéis principalmente la pantalla de inicio, que es la que estamos ahora enrolados, repito, como agente de recobro. Perdonadme si insisto en esto, pero es importante que sepamos diferenciar los dos roles de la aplicación. Podemos ver los registros recientes, ¿de acuerdo? Si hemos olvidado meter un dato o registrar una llamada que hemos hecho, pues aquí de manera sencilla tenemos lo que hemos visto recientemente, el historial, y podemos anclar, en este caso yo no tengo nada anclado, pero cuentas o contactos con los que tengamos trato más habitualmente, ¿vale? Como en nuestro muro, pues ahí podemos dejar ancladas ciertas cuentas. Y posteriormente, pues ya tenemos, digamos, las tres áreas de trabajo propio en gestión de deuda y del cobro, ¿no? Que son los paneles que estamos viendo ya y ahora desgranaremos, las actuaciones que podemos hacer sobre la deuda, es decir, fichas de deuda o facturas pendientes y negociaciones que yo genero sobre la solución para enviar a mi supervisor para aprobación. Y, por último, consultas sobre la deuda, ¿vale? No me enrollo mucho más y si os parece, bueno, pues aquí tengo las facturas y además si queréis ver, por ejemplo, las cuentas, ¿de acuerdo? Pues simplemente clicando vais a ver que todos los interfaces son muy similares. Vemos el listado de cuentas y, como veis, todo está hipervinculado. Simplemente con clicar, navego a lo que es una cuenta y vemos ahí toda la información fundamental de la cuenta que necesito, ¿vale? Pues, no sé, ya sea el nombre, teléfono, web, el contacto principal, contactos anexos, ¿de acuerdo? O, también importante y relevante, como decíamos antes, pues los datos económicos o detalle de facturación de esa compañía, ¿vale? Además, es importante que sepáis que con el interface unificado de Dynamics, pues sin salir de esta pantalla vamos a poder movernos entre las diferentes cuentas de una manera muy sencilla para que, pues oye, si es necesario revisar diferentes cuentas de un golpe de clic, pues aquí lo podemos realizar, ¿vale? Bien, pues como digo, no me entretengo más en lo que es el entorno y hacemos el primer caso de uso, si os parece, que es la negociación de una deuda, ¿vale? Nos vamos entonces, al entorno de fichas de deuda, ¿vale? Que digamos que aglomera todas las facturas que tengamos pendientes y los vencimientos. Vamos a ver esta cuenta ficticia que hemos generado para la demo de hoy, que es MaxPower, y vamos a ver que tenemos aquí la información de la deuda, de las facturas pendientes, de los vencimientos relacionados con esta cuenta, ¿vale? De hecho, permitidme que os muestre que podemos acceder directamente desde nuestro calendario de actividades, ¿de acuerdo? Para que veáis que la gestión de la deuda la podemos hacer de una manera muy proactiva y tener aglutinada ahí toda la información de nuestro día a día, ¿vale? Vamos a poner el día de hoy, que como vais a ver está marcado en rojo. Si consigo ponerle el mes.
Vale. Bueno, veis que aquí tengo una llamada de teléfono, ¿de acuerdo? Perfecto. Accedemos a esa llamada, en la cual tenemos pendiente negociar esa deuda en dos partes. Y aquí veis que en el campo referente a tenemos un enlace a la ficha de deuda, ¿de acuerdo? Vemos la información relevante de la llamada, a qué cuenta es, qué contacto, y navegamos de una manera muy fácil, simplemente clicando a esas fichas de deuda que comentamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Veis que tenemos aquí, bueno, unas facturas pendientes, ¿de acuerdo? Y tenemos un vencimiento activo de 8.000 euros, ¿de acuerdo? Pues vais a ver qué sencillo es hacer esa negociación, ¿vale? Hemos hablado con Carlos, con la persona responsable de Max Power de efectuar esos pagos y nos comenta, como hemos visto en la llamada, que tiene que hacer, que puede abordar ese pago, pero que tiene que ser en dos veces, ¿de acuerdo? Hemos negociado con él dividir la deuda en dos veces. Bien, pues simplemente seleccionándolo como habéis visto y clicando en negociar, nos aparece la pantalla de negociación, en la cual podemos hacer, incluso si queréis, directamente una quita de deuda. Suponeros que os comenta que no tiene más de, en vez de 8.000, 6.000 euros, ¿de acuerdo? Pues podemos quitarle esos dos o podemos hacer incrementos según estipuléis en ese procedimiento y vuelvo a insistir en lo importante que es que hagamos ese traspaso de información y que entendamos cómo lo gestionáis a día de hoy o cómo queréis gestionarlo. Bien, siguiendo con el caso de uso, veis que aquí en estado ahora mismo está activo, ¿de acuerdo? Este vencimiento, esta deuda está pendiente y vamos a directamente a enviarla para aprobación a nuestro responsable, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a agregar esos detalles que nos ha comentado Carlos, que nos ha dicho que nos va a pagar esta semana, ¿de acuerdo? Es muy buen pagador, Carlos. El viernes nos va a abonar de los 8.000, 3.500 euros, ¿de acuerdo? Lo guardamos. Vemos que se han guardado correctamente y después de esa negociación pues se ha comprometido a que el siguiente pago pues ahora ha conseguido liquidez y lo va a hacer a finales de la semana que viene, ¿de acuerdo? Y va a hacer esos 4.500 restantes, perdona. Vale, guardar, ¿de acuerdo? Vais a ver que ya nos aparecen esa negociación de pagos divididos los 8.000 en dos veces, ¿de acuerdo? Y que aquí debajo en el calendario, ¿vale? Si lo selecciono al mes, vais a ver que nos aparecen ya los dos compromisos de pago, de 3.500 y de 4.000, ¿de acuerdo? Simplemente hemos seleccionado enviado para aprobación, damos a guardar y luego cuando nos loguemos como supervisor vais a ver cómo lo aprobamos. Vais a ver cómo esta negociación que acabamos de hacer le aparece al supervisor para que pueda aprobar o rechazarla. ¿Bien? Perfecto, hecho el primer caso de uso, avanzamos si os parece el segundo, que lo que vamos a hacer es volver a fichas de deuda, ¿de acuerdo? Y simulando otra vez ser el agente de cobro de la compañía, de nuestra compañía y que estamos trabajando con Max Power, que nos tiene algunas facturas pendientes, ¿de acuerdo? Pues vamos a registrar un pago dentro de la aplicación. Supongamos que hemos hablado con Carlos, ya ha pasado a la semana que viene, nos comenta que ha realizado el pago y nosotros, como parte de ese procedimiento, ¿de acuerdo? Que estipulamos, hemos comprobado en el banco que ese dinero está ingresado. Bien, pues entonces lo que hacemos es volver de nuevo a una ficha de deuda, ¿de acuerdo? Y vamos a registrar esa operación, o sea, ese vencimiento, esa factura pendiente, como que ya está pagada. ¿De acuerdo? Vamos a informar a la empresa a través de nuestra aplicación de que ya hemos cobrado, ¿de acuerdo? Voy a utilizar este otro de 2.000 euros, ¿de acuerdo? Que estaba pendiente. Veis que sigue estando aquí la opción de negociar, ¿de acuerdo? Que hemos utilizado antes y ahora en este caso, vale, perdona que se me ha seleccionado. Si me dejas, ya ha pagado. Vale. Con lo cual, lo dicho, hemos realizado ese estudio, hemos visto que en el banco ya ha entrado ese importe, con lo cual hemos dicho que eran 2.000 euros, pues vamos a decir que nos lo ha pagado hoy día 21, ¿de acuerdo? Y que el importe pagado son 2.000 euros. Vamos a guardar. Vale, se han guardado. Actualizamos todo. Y vais a ver que la información, permitidme que hoy está internet un poco lento. Vale. Vale, vais a ver que aquí vemos el resumen de bueno, pues se actualiza el importe pendiente, ¿de acuerdo? Está, ahora mismo le vamos a dar a refresh porque es un campo calculado y nos debería restar de esos 25.000 los 2.000 que hemos puesto que ya ha pagado, ¿vale? Sí, funciona, que como os digo, está hoy internet un poco en contra mío. Perdonadme que vaya un poco lento. ¿Veis?
importe pendiente 23.000, ¿de acuerdo? Es decir, ya ese pago que hemos registrado en la aplicación lo hemos actualizado y ahora mismo MaxPower ya nos debe 2.000 euros menos. La semana que viene recordad que Carlos es muy buen pagador y nos pagará el resto. Vale, perfecto. El último caso que quiero que veáis, ¿de acuerdo? Y voy a volver a las fichas de deuda, es una no conformidad. Aquí puede haber muchas discrepancias en qué consideréis no conformidad cada una de vuestras compañías. Pero bueno, quiero que veáis un ejemplo para que veáis cómo registraríamos una no conformidad en Fast Collections. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, volvemos a ir a MaxPower, a ver qué vencimientos tenemos pendientes. Bueno, lo de siempre, como veis, la información general, esas facturas pendientes, y vemos una factura, está la 22333, que además hemos utilizado antes, ¿de acuerdo? Vamos a volverla a utilizar y vamos a clicar en la pestaña no conformidad, ¿de acuerdo? Es decir, volvemos al ejemplo, hemos hablado con Carlos y esta factura de 8.000 euros, ¿vale? En vez de hacernos el pago en 2 veces, nos ha dicho que está incorrecta. Ellos han revisado la factura y hay una discrepancia en el nombre o no están de acuerdo con el importe, ¿de acuerdo? Pues simplemente clicando en no conformidad, ¿de acuerdo? Vais a ver que podemos activar esta opción, ¿de acuerdo? La activamos, la ponemos en sí. ¿Y qué ocurre en Fast Collections? Pues que esto activa esos flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Que configuraremos para vosotros de cara a que pues, se le generen actividades al responsable, al supervisor, ¿de acuerdo? De cara a que inicie el proceso de recobro como lo estipulemos con vosotros, ya sea enviárselo a legal o a finanzas o administración para revisión de esa factura, ya sea, me lo invento, que el comercial lo mire primero, cualquier flujo o proceso que vosotros queráis establecer. Simplemente, como digo, seleccionando una conformidad sí, lo siguiente que ocurre es que se activa ese flujo de trabajo y se generan tareas al supervisor, ¿de acuerdo? Tenemos que poner un motivo, veis que es un campo obligatorio, ¿de acuerdo? Pues en este caso vamos a seleccionar que es un motivo administrativo, ¿de acuerdo? Daríamos a guardar y simplemente quedaría hecho ese caso de uso. Ya habríamos gestionado una no conformidad. Una vez resuelta, es decir, hemos revisado y el cliente tiene razón o no la tiene, ¿de acuerdo? Únicamente apagaríamos, digamos, el interruptor de no conformidad, ¿de acuerdo? Guardamos y deja de generar esas actividades al resto de roles, es decir, al rol de supervisor. ¿Vale? Fenómeno. Pues bueno, hasta aquí los casos de uso como agente de recobro. ¿Vale? Vamos a pasar, si os parece, a ver el interface de supervisor. Como veis, me paso a Chrome en este caso y veis que aquí estoy logado de nuevo como supervisor. Accedo con una URL de la misma manera y con mis credenciales de acceso, supervisor, un usuario y una contraseña, trabajamos. Veis que el look and feel o la pantalla es muy similar, ¿de acuerdo? Ahora no voy a haceros la descripción del entorno porque es prácticamente lo mismo que habéis visto, pero sí que hay cambios, ¿de acuerdo? El supervisor tiene funcionalidades diferentes. Para empezar, en los paneles, ¿de acuerdo? Estamos viendo el de información general, que como veis es un cuadro de mandos con sus gráficos, sus dashboards, pues de vencimientos pendientes con mayor importe, las cuentas nuevas. Aquí tenemos el equipo, los dos agentes y yo, en este caso, como supervisor que estoy logado, ¿vale? Y bueno, pues facturas a cobrar activas, vencimientos activos. Un resumen de la actividad en un cuadro de mandos. Esta parte la tenemos también en el agente de recobro, lo habéis visto al principio. Vuelvo un minuto simplemente para recalcarlo. En ese panel principal, como habéis visto, ¿vale? Pues tenemos nuestras gráficas. Aparte de las actividades y del calendario, tenemos las cuentas activas, ¿de acuerdo? Permitidme que baje por aquí. Y como veis, las facturas pendientes. ¿Qué ocurre? Que aquí el agente de cobro ve sus cuentas, sus facturas, sus vencimientos, sus fichas de deuda. El supervisor ve agregada toda la información de todo el equipo. En este caso hay 2 agentes, ¿de acuerdo? Os comentaba que hay digamos, tres paneles, que es una diferencia fundamental del rol de supervisor, perdonad. El primero es el de la información general, como os comentaba, que es el que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Pero hay 2 más. Hay un panel de aprobación de negociaciones, ¿de acuerdo? En el cual ahora mismo vamos a ver cómo la que nos ha propuesto anteriormente, ¿de acuerdo? Nuestro agente de recobro, ¿vale? Como veis, esta partición de deuda en 2 veces es la inactivo, ¿de acuerdo? La inactivo, ¿de acuerdo? Para guardarla como aprobada. Es decir, este vencimiento, esta negociación la apruebo y ese vencimiento ya está negociado. ¿Bien? Volvemos al inicio y podéis ver además, en el último panel,
Importante panel de asignación. Otra de las diferencias y de las funcionalidades avanzadas del supervisor es asignar cuentas o fichas de deuda o negociaciones a su equipo, ¿de acuerdo? Además, aquí puede ver la carga por importe, por número de deuda, la carga activa. Como veis, esos reportes son más avanzados que el único que tenemos en la parte de agente de recobro, que por otro lado es más que suficiente para poder desarrollar su día a día, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, por ejemplo, en las cuentas activas por asignación, pues que el agente 1 tiene bastantes más que el agente 2, ¿de acuerdo? Pues simplemente, si queréis hacer una modificación, vamos a seleccionar esta cuenta de ejemplo del esquí alpino, ¿de acuerdo? Y se la vamos a cambiar la asignación de una manera muy fácil al agente 2, ¿de acuerdo? Simplemente lo seleccionamos, damos a asignar. Y como veis, el esquí alpino ya nos ha cambiado al agente 2, con lo cual otra de las funcionalidades, digamos, que nos interesan en la plataforma, en Fast Collections, como supervisores, que es gestionar la carga de trabajo de nuestros usuarios, de nuestro equipo, pues la hemos podido realizar. Bien, pues hasta aquí la parte de demo en directo de hoy. Si os parece, volvemos para la parte de preguntas. ¿Vale? Vemos que tenemos algunas preguntas. La primera de ellas nos la hace Lucía, muchas gracias por tu pregunta, que nos consulta sobre el precio de Fast Collections. Pues sí, la verdad que es un punto que no hemos cubierto. Es una solución que estamos en lanzamiento, con lo cual no me toméis al pie de la letra, pero el precio, digamos, de lista de venta al público son 115 euros por usuario y mes. Como os decía, es un modelo de software as a service, ¿de acuerdo? En el cual se paga exclusivamente esa suscripción. Que incluye el soporte, las sesiones que comentábamos, es decir, todo. Únicamente no hay costes ocultos y es transparente esa suscripción. Pero como os digo, no me lo toméis al pie de la letra porque estamos en lanzamiento, con lo cual pues podemos hacer ofertas o promociones y además en función del número de usuarios pues puede variar ese importe o esa cifra. Espero haberte contestado, Lucía. Gracias por tu pregunta. La siguiente que vemos es de Diego, que nos consulta si tiene el mismo coste el agente que el supervisor. Esta es fácil, sí, es el mismo coste, ¿de acuerdo? Son funcionalidades diferentes, pero entendemos que se complementan, con lo cual no hay discrepancia en cuanto a los costes, ¿vale? Las dos soluciones, digamos, los dos roles, perdón, tienen el mismo coste. Vale, vemos otra pregunta de José Luis Pardo. Cuando subes el estado de deuda, las acciones que tienes ya grabadas en la herramienta sobre una factura que todavía está abierta, ¿se mantiene? Sí, es decir, en este sentido es parte de esa configuración. Se mantiene, vemos el histórico de acciones en la ficha de deuda que se han ido realizando. Habréis visto en la parte de fichas de deuda que había algunas que ponía ya negociadas, ¿vale? En la de Max Power. De todas maneras, lo dicho, esto también es parte de esa configuración que tenemos que hacer con vosotros. Es decir, hay que alimentar la plataforma cada X tiempo con los nuevos vencimientos o las nuevas deudas que tengamos pendientes y que a su vez, no perdamos la información anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es parte del trabajo que hay que realizar a la hora de ponerla en funcionamiento. Haces otra pregunta, José Luis, que dice, cuando subes la deuda, si hay una factura que no aparece en la deuda, ¿la herramienta la da como cobrada o bien hay que darla como siempre de baja manualmente? Vale, en este caso, tenemos que tener informada y hacerlo de manera manual, pero podemos hacer configuraciones, como os digo, con esos flujos. Es necesario, añadir esa información, lógicamente, esas facturas, si no la herramienta no tiene la bola de cristal y una vez la informamos, ya es procedimiento que queráis establecer. Se puede hacer, se pueden automatizar ciertos flujos, ¿de acuerdo? De cara a que, por ejemplo, si hacemos ese pago que hemos hecho nosotros en la demo, pues ya automáticamente se podrían hacer configuraciones para que ese vencimiento desaparezca, ¿vale? ¿Se puede poner la misma acción a otras a la vez del mismo cliente? Sí. ¿Vale? Es decir, eso es parte del trabajo. Yo puedo relacionar una actividad con agrupar vencimientos dentro de una ficha de deuda, que en la ficha, lo que os comento, se aglutinan diferentes vencimientos y facturas, y relacionar actividades con esa ficha de deuda, con lo cual, en ese sentido, no hay mayor problema. De hecho, puedes generar una llamada relacionada con esa ficha que tenga varios registros. O sea, por ahí no hay problema. Espero, José Luis, haberte respondido y te agradezco mucho tus preguntas también. Bien, no hay más preguntas, con lo cual os dejo de todas maneras, si hay algún punto de las que habéis lanzado o algo se ha quedado en el tintero, mis datos de contacto, ¿de acuerdo? Mi correo y mi teléfono. Y nada más, muchas gracias otra vez por asistir al webinar de hoy. Invitaros a que asistáis a los siguientes webinars y a que nos sigáis en redes sociales para estar informados de las novedades tecnológicas de Microsoft y de muchas otras más. Muchísimas gracias y que tengáis buen día. Un saludo.